Los Juegos Centroamericanos y del Caribe tienen su origen en la convocatoria del Congreso Olímpico que se desarrolló en París, Francia, en 1924. Los delegados presentes de las naciones de México, Guatemala y Cuba solicitaron en este Congreso Olímpico la creación de unos Juegos que continuarán con el movimiento olímpico en las zonas de Centroamérica y el Caribe. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son reconocidos como uno de los eventos regionales con mayor antigüedad, bajo el patrocinio del Comité Olímpico Internacional. El primer país en ser el anfitrión de los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe fue México. Se llevaron a cabo el 12 de octubre de 1926, en conmemoración del descubrimiento de América, contando con la presencia de alrededor de 269 atletas, miembros de las tres naciones que solicitaron la creación de estos en el Congreso Olímpico de París. Actualmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebran con 4 años de diferencia entre cada uno, contando con más de 30 disciplinas deportivas en competencia. La Junta General de Delegados encargados de aprobar la sede de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe se reunió un 3 de abril de 1930 en La Habana, Cuba. Fue en esta sesión de la Junta General en la cual se tomó la decisión de otorgar a la capital salvadoreña San Salvador el privilegio de organizar la nueva cita de estos Juegos en el año de 1934. La fecha original que se tenía planificado el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador vio modificaciones al verse el país en una situación social y económica impactada por un terremoto. A pesar de esto, la nación salvadoreña no retiró sus intenciones de ser anfitrión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y solicitó una prórroga para poder celebrar los Juegos en el año de 1935. Para esta ocasión, el programa de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe vio un incremento de hasta 14 diferentes deportes con la llegada de boxeo, lucha, golf y equitación, contando con la participación de alrededor de 711 atletas en competencia. San Salvador, El Salvador, fue nuevamente sede de los 19º Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizándose entre el 19 de noviembre y el 30 de noviembre de 2002. En estos Juegos, en San Salvador 2002, México consiguió el primer lugar del medallero, dejando el segundo lugar para Venezuela, el tercero para Colombia y Delegación Dominicana ocupó la cuarta posición, contabilizando al final de la última jornada 351 medallas en total, 138 de oro, 111 de plata y 102 de bronce. En esta edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputaron 38 disciplinas deportivas. A continuación conocerás el histórico de las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1926 en la Ciudad de México, México, siendo el país ganador México. Los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1930 en La Habana, Cuba, siendo el país ganador Cuba. Los terceros Juegos fueron desarrollados en 1935 en San Salvador, El Salvador, siendo el país ganador México. Los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en 1938 en la ciudad de Panamá, Panamá, siendo el país ganador México. Los quintos Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1946 en Barranquilla, Colombia, siendo el país ganador Cuba. Los sextos Juegos fueron en 1950 en la ciudad de Guatemala, Guatemala, siendo el país ganador México. Los séptimos Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1954 en la Ciudad de México, México, siendo el país ganador México. Los octavos Juegos fueron en 1959 en Caracas, Venezuela, siendo el país ganador México. Los novenos Juegos se desarrollaron en 1962 en Kingston, Jamaica, siendo el país ganador México. Los décimos Juegos fueron en 1966 en San Juan, Puerto Rico, siendo el país ganador México. Los 11º Juegos se desarrollaron en 1970 en la ciudad de Panamá, Panamá, siendo el país ganador Cuba. Los 12º Juegos fueron en 1974 en Santo Domingo, República Dominicana, siendo el país ganador Cuba. Los 13º Juegos fueron en 1978 en la ciudad de Medellín, Colombia, siendo el país ganador
Cuba. Los 14º Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1982 en La Habana, Cuba, siendo el país ganador Cuba. Los 15º Juegos se desarrollaron en 1986 en Santo Domingo, República Dominicana, siendo el país ganador Cuba. Los 16º Juegos fueron en 1990 en la Ciudad de México, siendo el país ganador Cuba. Los 17º Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en 1993 en Ponce, Puerto Rico, siendo el país ganador Cuba. Los 18º Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en 1998 en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, siendo el país ganador Cuba. Los 19º Juegos se desarrollaron en 2002 en la ciudad de San Salvador, El Salvador, siendo el país ganador México. Los 20º Juegos fueron en el 2006 en Cartagena de Indias, Colombia, siendo el país ganador Cuba. Los 21º Juegos se desarrollaron en el 2010 en Mayagüez, Puerto Rico, siendo el país ganador México. Los 22º Juegos se desarrollaron en el 2014 en Veracruz, México, siendo el país ganador Cuba. Los 23º Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en el 2018 en Barranquilla, Colombia, siendo el país ganador México. Y los actuales 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe se estarán desarrollando en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Somos por tercera ocasión en la ciudad de San Salvador, la sede de los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Anteriormente fuimos sede en los años de 1935 y 2002, ocasiones que El Salvador tuvo la oportunidad de ser anfitrión de los Juegos regionales más antiguos del mundo. En mayo de 2021, El Salvador es confirmado como organizador y anfitrión de la 24ª edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por Centro Caribe Sport. El Instituto Nacional de los Deportes INDES, el Comité Olímpico de El Salvador COES y el Gobierno Municipal de San Salvador aceptaron el desafío de ser los artífices de su organización y ejecución. Como subsede se presentará República Dominicana, considerando que será el país que organizará los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Las disciplinas que albergará son pentatlón moderno, canotaje, racquetball, hockey, taekwondo, ecuestres y la modalidad de escopeta. Para este evento histórico olímpico deportivo se ha intervenido la infraestructura de 9 emblemáticos escenarios deportivos para recibir con renovación, modernidad e innovación las competencias deportivas. San Salvador 2023 contará con 38 deportes y 45 disciplinas que se estarán desarrollando a lo largo de 16 días, iniciando el 23 de junio hasta el 8 de julio de 2023. A continuación te invito a conocer más de El Salvador, país que será el anfitrión de los 24º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Desde el 1 de junio de 2019 a la fecha, Nayib Armando Bukele Ortiz es el presidente de esta nación. El Salvador se encuentra ubicado al sudoeste de la América Central y sobre el litoral del Océano Pacífico, al norte y al noreste con Honduras, al oeste con Guatemala y al sureste con el Golfo de Fonseca, que lo separa de Nicaragua. El territorio de El Salvador está distribuido en 14 departamentos. En la zona occidental se encuentran los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. En la zona central se encuentran los departamentos de La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán y San Salvador. En la zona paracentral se encuentran los departamentos de La Paz, Cabañas y San Vicente. Y en la zona oriental se encuentran los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión. La población de El Salvador es de 6.314.167 personas, dato obtenido en el año 2021. Su idioma oficial es el español y el idioma inglés es manejado en hoteles y otros servicios relacionados al turismo. La Constitución de El Salvador dispone el libre ejercicio de la religión. La gastronomía es una fusión entre la raíz indígena y el mestizaje español. Los ingredientes son prominentemente locales, destacando el maíz, el frijol rojo, pollo, res, cerdo y abundantes verduras y frutas. Los platillos representativos son las pupusas, tamales, gallo en chicha, sopas variadas, entre otros.
Algunos lugares turísticos de El Salvador son Parque Arqueológico Joyas de Serén. Este es un patrimonio de la humanidad y permite a los visitantes hacer un viaje a través de la historia y el misticismo de la cultura maya de Centroamérica. Surf City, considerado entre las mejores playas y olas para la práctica del deporte. Hotel de montaña Cerro Verde. Es parte del polo de desarrollo del occidente del país y una de las apuestas para el turismo de montaña. Parque Arqueológico Tazumal. Está ubicado en el corazón de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a 80 kilómetros al occidente de la capital. Cascada El Escuco, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate. Es una sorprendente cascada de 80 metros de caída que te va a conquistar. El Teatro Nacional de San Salvador, inaugurado el 1 de marzo de 1917. Es uno de los espacios escénicos más importantes del país, construido con el estilo del Renacimiento. Teatro Nacional de Santa Ana, inaugurado el 27 de febrero de 1910. Es un inmueble del estilo ecléctico, el gigante escénico del occidente del país. Con respecto a la literatura, El Salvador cuenta con grandes escritores, entre ellos Alberto Masferrer, quien fue maestro, filósofo, periodista, ensayista, poeta y político salvadoreño. Algunas de sus obras son El dinero maldito y El mínimum vital. Francisco Gavidia fue periodista y escritor. Practicó todos los géneros literarios. Algunas de sus obras fueron Urbino, La Torre de Marfil y La Princesa Catalá. Arturo Ambrogia Costa se destacó como cronista y autor de relatos costumbristas. Algunas de sus obras son Manchas, Máscaras y Sensaciones, El libro de Trópico y El Jetón. Salvador Salazar Arrué, conocido como Sal Arrué, publicó narraciones, novelas, un poemario y algunos cuentos, entre los que se destacan Cuentos de Barro y Cuentos de Cipotes. Margarita del Carmen Brannon Vega fue conocida por su seudónimo Claudia Lars. Algunas de sus obras son La Casa de Vidrio, Escuela de Pájaros, Fábula de una Verdad y Las Memorias, Tierras de Infancia. Hugo Lindo fue poeta, abogado, diplomático, novelista y cuentista. Algunas de sus obras son El anzuelo de Dios, Sinfonía sin límites, Maneras de llover y Aquí mi tierra. Álvaro Menéndez Leal, conocido por su seudónimo Álvaro Menéndez Leal, perteneció a la generación comprometida. Fue un cuentista y dramaturgo salvadoreño. Su trabajo más reconocido es Luz Negra. Matilde Elena López, poetisa, ensayista y dramaturga. Algunas de sus obras son La búsqueda y El encuentro. El Salvador cuenta con diversos artesanos locales, personas con grandes habilidades y capacidades innatas, quienes elaboran con dedicación espectaculares artesanías. Los materiales primarios que utilizan son el barro, la madera, telas, flores, caracoles, mimbre, entre otros. Un lugar donde puedes encontrar artesanías salvadoreñas es en la Galería El Árbol de Dios, ubicada en San Salvador y fundada en 1985 por el artista salvadoreño Fernando Yort. Asimismo, otro destino de bellezas de artesanías lo encuentras en el municipio de La Palma, en el departamento de Chalatenango, donde el 70% de la población vive de las artesanías y el turismo. Un material peculiar es el barro negro, que es utilizado mayormente por mujeres de la región oriental de El Salvador para realizar ollas, comales, jarras, entre otros utensilios para la cocina. Y por supuesto no puede quedarse atrás el municipio de Hilo Vasco, ubicado en el departamento de Cabañas, el cual es reconocido internacionalmente por sus bellos diseños y trabajos plasmados en la alfarería. La Asamblea Legislativa de El Salvador dio su aval a favor de la ley de creación del Comité Organizador de los 24º Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2023, COSAM. Compuesta por 27 artículos, determina como función del comité el cumplimiento de la Carta Olímpica y demás normativas legales y técnicas, entre otros aspectos que se consideren necesarios para la estructura organizativa del comité y la realización de los Juegos. San Salvador, El Salvador. En esta capital residen alrededor de 2.2 millones de personas.
cubre un área de 568 kilómetros cuadrados y fue fundada el 6 de mayo de 1525 por el español Diego de Alvarado. Está ubicada entre los volcanes de San Salvador, la caldera de Ilopango y el Plan de la Laguna, extendiéndose en el Valle de las Hamacas, la Cordillera del Bálsamo, Planes de Renderos, Panchimalco y el Cerro de San Jacinto. El clima es tropical, cálido y húmedo. Se tienen 2 estaciones en el año, la estación seca que sucede de noviembre a abril y la estación húmeda de mayo a octubre. La temperatura varía entre los 18 grados centígrados y los 32 grados centígrados en la capital. San Salvador cuenta con una hermosa arquitectura colonial que puede apreciarse en sus imponentes plazas, el Teatro Nacional, la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. Todos ellos embellecen y dan vida al conocido centro histórico. El país cuenta con 2 aeropuertos, el aeropuerto de Ilopango y el aeropuerto internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames. En la capital están ubicadas las principales empresas de economía, desarrollo y telecomunicaciones, embajadas, hoteles boutique y hoteles 5 estrellas, centros comerciales, restaurantes, museos, parques temáticos, monumentos, estadios, complejos deportivos y ciudades residenciales, lo que la hacen una ciudad ideal para el turismo, el deporte, la recreación, el comercio e intereses de negocios.